Muchos dicen que el miedo es un invento de la gente para que no salga de noche. Pero los que hemos vivido en los pueblos sabemos que hay cosas que no tienen explicación. En los pueblos se cuentan muchas verdades que la gente confunde con chismes. Pónganse cómodos, que hoy les voy a contar varias historias de esas que te hacen que cierres la puerta con tranca, porque a veces el peligro no es el que viene de afuera. En ocasiones ya está sentado con nosotros. Relato Sarlov. Uno cree que porque ha dormido entre coyotes y alacranes, ya no hay nada que le haga temblar. Pero hay silencios que pesan más que cualquier ruido. Hace como 20 años, nos fuimos a cazar con 3 amigos, como solíamos hacerlo. Éramos yo, mi compadre Goyo, el Chato, que era bueno para guiar, y un muchacho nuevo, un sobrino de uno de nosotros, que apenas aprendía a tirar. Llegamos a una parte alta de la sierra, donde nos dijeron que todavía por ahí vivían unos ancianos que alojaban cazadores. Era una cabaña solitaria, sencilla con su fogón, su mesa de madera, 4 catres y un gallinero vacío. Nos recibieron 2 viejitos, uno de ellos, don Lencho, que hablaba muy poco, y la señora apenas si volteó a vernos. No eran malos, pero tampoco muy habladores. Era como si ya hubieran visto pasar a muchos como nosotros. Nos dieron un poco de café, y al momento de instalarnos, don Lencho dijo algo que nos pareció extraño. Quédense y descansen, y hagan lo que tengan que hacer. Nomás no anden preguntando ni anden caminando de noche solos. Pensamos que hablaba del monte. Le dijimos que ya habíamos estado en la sierra antes, y que no nos espantaban los ruidos. El viejo nos contestó: no es la sierra lo que les digo, es esta casa. Si en la madrugada sienten algo raro, si oyen que alguien se anda levantando, no le hagan caso. Y si ven que falta uno de ustedes, no salgan a buscarlo, quédense acostados. Nos reímos un poco nerviosos y pensamos que nos quería asustar. Agradecimos la hospitalidad y nos acostamos temprano. Esa noche me desperté y lo primero que noté fue que el fuego del fogón se había apagado. Ya no olía leña, ni siquiera el viento afuera se escuchaba. Todo estaba muy muerto. Quise pensar que era normal, que me había levantado antes de que clareara, pero al abrir los ojos me di cuenta de que algo no estaba bien. Los ojos se adaptan a veces a la oscuridad, pero esa noche era una negrura espesa. Yo tenía una veladora junto al catre, pero no me atreví a prenderla. Me quedé quieto, escuchando. Pero lo que me sacó del todo fue ese letargo. Era como un sonido que nunca voy a olvidar. Un susurro que no venía de afuera, venía dentro de la cabaña. Intenté levantarme, pero sentí que el cuerpo estaba muy pesado, como si algo me estuviera sosteniendo el pecho. De pronto una vela pareciera que se había encendido sola. Volteé de reojo y vi que el Chato no estaba en su catre. Pensé que había salido a orinar, pero recordé lo que me dijo el viejo: si falta uno, no lo busquen. Me quise convencer de que no pasaba nada, de que el compa andaba por ahí, pero fue entonces que vi otra cosa. En la esquina más oscura de la cabaña, donde estaba la mesa, vi una figura. Esta figura estaba sentada. No se movía, solo estaba ahí. Volteé con Goyo, que dormía al lado, y le dije: ¿estás despierto? Él me dijo sí. Ya no nos dijimos más. Quedamos inmóviles, y en eso se escuchó que alguien caminó adentro, muy lento, un paso tras otro, pero no como los de uno, y de la nada el Chato volvió a aparecer acostado en su catre, sin nadie que lo viera entrar.
Le susurré su nombre, pero no me contestó. Goyo me apretó el brazo y me dijo, «Ya no hables». Aguantamos así hasta que empezó a amanecer, y cuando la luz entró por entre las rendijas, respiramos otra vez. La figura en la esquina pues ya no estaba, y los viejos desaparecieron de pronto. El viejo Lencho nos saludó con la cabeza y dijo, «¿Descansaron bien?». Nadie respondió. Tomamos nuestras cosas en silencio. El chato seguía sin decir una palabra, y tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido ni un segundo. Ya en la puerta, mientras nos íbamos, el viejo dijo algo que hasta hoy me sigue dando vueltas. Dijo, «A veces los sueños se sienten reales, pero no se preocupen, aquí no pasó nada, solo fue una noche pesada, una pesadilla tal vez». Sin decir más nos fuimos y les dimos las gracias. Nadie quiso hablar del tema en todo el camino. Pero el Goyo me dijo una vez, ya borracho, que en esa noche escuchó su propio nombre dicho al oído, pero con una voz que no era de ninguno de nosotros. Y aunque me he repetido miles de veces que solo fue una mala noche, hay algo que no me deja estar en paz. Porque el chato, antes de irse del pueblo, me buscó para despedirse y me preguntó algo que me dejó helado. Me dijo, «¿Tú también viste al que estaba sentado cerca de la mesa?». Esas son apariciones en los ranchos, pero ¿qué tal las historias de las brujas? Porque dicen que llevar a los niños al rancho es bueno para que aprendan, para que respiren aire limpio, para que sepan de dónde vienen. Pero hay cosas en los ranchos que no son para cualquiera, y a veces sin querer, uno los mete donde no debe. Don Eusebio ya era un hombre grande, de esos rancheros que no necesitan levantar la voz para que uno les haga caso. Su hija, que vivía en la ciudad, le dejó a sus hijos una tarde. No más unas semanas, le dijo, para que conozcan el campo. Al principio todo iba bien. Se despertaban temprano y ayudaban con las cosas a recoger huevos y a subir cosas a la camioneta y dar una vuelta de vez en cuando. Corrían entre los mezquites y los arbustos y los árboles. A los niños le brillaban los ojos con todo lo nuevo. Pero fue el cuarto día cuando las cosas cambiaron. Esa mañana, la niña amaneció callada. No quería salir y tampoco quería comer. Don Eusebio se le acercó y le preguntó que si qué tenía. Ella solo le dijo, «Abuelito, hay una señora que me mira en las noches. Está parada ya, donde está la cerca, y no tiene cara. Nomás se queda parada». El viejo no dijo ni una palabra. Solo se puso el sombrero, agarró el machete y salió solo. Caminó todo el lindero, revisando la cerca. También se metió al monte, sabiendo lo que buscaba. Él regresó a la hora, sin decir mucho, pero esa noche, cuando el sol se metió, les dijo, «Ya no van a salir después de que oscurezca, no van a jugar. Ahí les dejé una bacenica para que no salgan al baño. Y si escuchan que alguien les habla, se me van a quedar calladitos». Los niños se quedaron viendo entre ellos. Estaban asustados, pero sin entender. Al otro día por la tarde, mientras don Eusebio arreglaba la bomba del pozo, uno de los niños se metió solo para el callejón de las mulas. Era un camino de tierra entre dos cercas. Había muchas ramas secas y monte alto a los lados. Y ahí fue donde la vio, sentada en una piedra, de espaldas y como si estuviera esperándolo. Tenía el vestido negro, muy sucio, y el pelo largo y tieso. El niño pensó que era una anciana de por ahí, pero cuando la mujer se volteó, sintió que las piernas ya no le respondían. Aquella cosa tenía la cara chueca, los ojos blancos, blancos como un huevo cocido, sin vida. Ella sonreía, pero con los labios rotos, como si los hubiera arrancado a pedazos. Aquel niño no pudo gritar, ni pudo moverse, y en eso
Alguien le jaló el brazo. Era don Eusebio. Dijo: no la mires, hijo, vámonos de aquí. No se lo dijo enojado, pero lo dijo para que se apurara. Lo llevó de regreso y esa noche no hubo cena. El viejo se metió a la bodega, sacó una vela gruesa, un cuchillo sin mango y un frasco que olía bien rancio. Sus nietos lo vieron rezar, murmurando nombres que ni entendían. Esa mujer no es bruja, decía, es la misma que se lleva a los niños. Y cuando yo era niño, la enterraron cerca de ese callejón. Pero ella no se quedó quieta. En la madrugada los perros empezaron a llorar. No ladraban, lloraban. Era como si los estuvieran quemando por dentro. Y el aire dentro de la casa se estaba poniendo raro. Uno de sus nietos se asomó por la ventana y la vio. Estaba parada tras la cerca, sin moverse, solo miraba. Don Eusebio salió con la vela prendida y el cuchillo en la otra mano. Los niños se le pegaron como pollos. La bruja empezó a hablar, pero no abría la boca. Se les metió en la cabeza y les decía: dámelos. Don Eusebio apretaba su rosario. La bruja decía: dámelos. Él le dijo: aquí no te vas a llevar nada. La bruja dio un paso y luego otro, y cuando tocó la cerca, el viejo tiró al suelo la vela y el frasco. Así que empezó a rezar en voz alta, como gritándole al mismo monte. La bruja empezó a retorcerse. Era como si le estuvieran desgarrando la garganta por dentro. El fuego salió del suelo, como si algo la hubiera vomitado, y la bruja, en lugar de huir, empezó a derretirse, como grasa en fuego. El olor era lo peor. Olía a pelo quemado y como a carne podrida, y después solo se hizo polvo. Don Eusebio apagó lo que quedaba de la vela con la tierra, se sentó en su silla de madera y se quedó callado. Al otro día, sin decir una palabra, llevó a los niños al pueblo y los subió a un camión. Les dijo: este no es lugar para ustedes. Y desde entonces, don Eusebio va y los visita mejor a la ciudad. Y cuando hay luna llena, dice don Eusebio que ve una sombra frente a su casa y que él siempre le grita: aquí no están, bruja, así que lárgate de aquí. Dicen que cada pueblo hay una bruja. Y esto fue cuando la carretera del rancho apenas la habían arreglado. Ya no era pura tierra, pero seguía solitaria. En los 2 kilómetros que iban al pueblo al crucero, uno podía escuchar sus propios pasos sin que nadie se asomara ni de día, menos en la noche. Y allí empezó a correrse la voz. Primero fue uno que le decían Elías, uno que vendía madera y le gustaba empinar el codo. Una noche regresó solo, sin sombrero, sin camisa y lleno de raspones. No supo explicar nada. Decía que había tomado 3, máximo 4, pero su aliento olía a puro aguardiente. Él no recordaba nada desde que salió caminando rumbo a su casa. Solo decía que soñó que una mujer lo llevaba de la mano por un camino largo y callado. Nadie le creyó. Dijeron que se había caído o que se había dormido en el monte. Pero después fue otro, alguien llamado Melquiades, uno que manejaba un tractor. Fue lo mismo. Se fue caminando borracho y regresó al amanecer sin zapatos, con la ropa al revés. Decía que se sentía como si lo hubieran metido en agua helada. En el camino no había nada casi. Algunos hablaban de una mujer, pero nadie podía describir cómo era su rostro. Nomás decían que tenía el cabello largo y una voz tan suave que los hacía hasta llorar. En menos de un mes, ya iban 5 hombres, todos borrachos, todos solos, todos sin recordar qué pasó. El cura se metió y dijo que eran cosas del demonio y que dejaran de tomar. Pero eso no paró, porque los hombres no dejaban de ir a la cantina y esa mujer, o lo que fuera, no dejaba de aparecerse. La gente empezó a decir, pues que era una bruja y que era un castigo. Otros que era la hija de una señora
que había fallecido en ese mismo camino años atrás, que a lo mejor solo era una loca, y ésta les robaba a los hombres. Nadie sabía, nadie la había visto de frente. Pero una noche hubo uno que se salvó. Tomás, un ayudante de albañil, dijo que iba en su bicicleta cuando vio una mujer parada junto al camino, que tenía el pelo largo, que tenía la cabeza agachada. Tomás frenó y le preguntó si estaba bien. Ella no le respondió, y cuando se le acercó, la mujer alzó la cara, y él sintió que se le fue el aire. No era tanto por el rostro, porque no le vio cara. Era por los ojos que no estaban ahí. Tomás le dio la bicicleta como nunca en su vida, y juraba que siempre que se veía en un espejo después, veía eso. Ese nunca volvió a tomar. Pero las esposas empezaron a ponerse nerviosas. Algunas acompañaban a sus maridos por si acaso, los esperaban afuera de la cantina para que no se fueran solos. A otros ya no los dejaban salir. Fue la excusa perfecta. Pero hubo un caso que cambió todo, el de don Nicasio. Y es que Nicasio no era borracho, estaba algo viejo, pero era muy serio y se cuidaba. También iba a misa y no le gustaba andar con malas compañías. Pero una noche, que fue a una reunión del comisario, regresó caminando. Ya era tarde, y venía por esa misma carretera. Lo encontraron al día siguiente, en un bordo de piedra, sentado, con los pantalones manchados y hablando solo. No se le entendía nada. Su mujer le preguntó que si qué le había pasado. Él solo la miró con los ojos idos y repetía, «No sé». Desde entonces don Nicasio se volvió diferente y se levantaba en la madrugada. Salía al patio, agarraba una silla y se sentaba a oscuras. A veces hablaba solo, a veces se reía como si recordara algo. Después de eso la cosa se puso más seria. Ya no era tema de chismes ni de cantinas, ahora las mujeres hablaban de eso donde se juntaran. El comisario organizó una junta con el sacerdote y con los hombres de más edad. Decidieron prender veladoras desde la cantina hasta el crucero, como si la luz pudiera espantar a lo que anduviera por ahí. Pero ni eso funcionó, porque una madrugada, un joven de apenas 18 años, un tal Ramiro, que se había quedado bebiendo con su tío, desapareció por completo. Ese nunca regresó. Solo hallaron su chamarra colgada en una rama, como si alguien la hubiera puesto ahí. Lo raro es que no había ningún rastro. Y unas semanas después, Ramiro regresó solo. Regresó en silencio, caminando por el borde de un canal. Estaba muy flaco y ojeroso, y tenía la mirada ida. Cuando su madre lo abrazó, él solo dijo que había estado dormido. Nunca quiso contar más, y desde entonces no volvió a hablar de noche. Dicen que comía poco, y que no miraba a nadie a los ojos. Su cabello se le empezó a caer, y la gente decía que algo se le había quedado pegado. La única vez que dijo algo fue que la mujer lo había llevado a un lugar donde no había nada, que no había dolor, que no había calor ni frío. Solo una voz suave que le decía cosas que no recordaba bien. Después de eso nadie volvió a caminar solo por ese tramo. Cambiaron las rutas, se iban por veredas, aunque fueran más largas, y los de la cantina comenzaron a cerrar más temprano. La última aparición fue una noche en que hubo música en el pueblo. Un hombre ya entrado en copas se fue a orinar lejos de ahí. Lo vieron irse por el callejón que da a un camino muy viejo, y cuando lo encontraron, estaba de pie, con la camisa abierta y los pies descalzos y el pantalón todo orinado. Tenía la lengua mordida, y decían que tenía los ojos llorosos. Ya no hablaba, solo extendía los brazos, como esperando a alguien. Dicen que le preguntaron que si qué había visto, y él contestó, nada.
Después de eso, no se volvió a hablar de la mujer. No porque se hubiera ido. Dicen que porque en los pueblos así pasa. Si dejas de nombrar las cosas, ellos se van, pero si los recuerdas demasiado regresan. Hoy el tramo del camino todavía existe. El pavimento ya está muy parchado. Los postes que hay ahora están torcidos. Pero dicen algunos que si pasas de noche, por equivocación o porque no tenías de otra, hay un momento justo antes de salir al crucero, y ahí la noche pesa. Y en el rabillo del ojo dicen que todavía se alcanza a ver una figura quieta de pie, con el cabello largo, y que si la miras te habla, y si le contestas, ya nunca serás el mismo cuando regreses a tu casa. La siguiente historia es muy vieja y sucedió por allá en el ejido de la Providencia. Y es que todavía hay quien la recuerda. Se hablaba de doña Irene en aquel entonces. Ella vivía sola en una casa a la orilla del pueblo. Lo único que se escuchaba por las noches por aquel lugar era el rebuznar de los burros y los ladridos de los perros. No tenía familia ni esposo, ni hijos. Nadie sabía mucho de ella. Siempre había estado ahí. Lo único cierto es que no salía durante el día, y cada que lo hacía era al caer el sol. Siempre vestida con faldas oscuras y rebozo. Nunca se metía casi con nadie. Algunos sí le tenían miedo, porque vivía sola, y algunos hasta inventaban historias. Pero todo cambió cuando comenzaron a desaparecer algunos animales. Los mismos de siempre, gallinas, chivas, pero después, becerros recién nacidos. No había ruidos en la noche. Era como si se los tragara la nada. Los hombres empezaron a hacer guardias. Armaban trampas, pusieron fogatas en los corrales, pero nada funcionaba. Una noche, un señor juró haber visto una sombra agachada dentro de su corral. Dijo que era como un cerdo, pero parado sobre dos patas. Cuando salió con el rifle, ya no había nada. Solo quedaron unas huellas raras. Alguien mencionó la palabra nahual, pero como siempre se rieron, hasta que uno de los muchachos, hijo de un compadre, desapareció. No había ido lejos, solo fue por leña y nunca volvió. Lo único que hallaron fue su sombrero. Estaba aplastado y alrededor había huellas de pezuñas. Esa noche, la señora del pueblo empezaron a rezar en la capilla. Mientras tanto, un grupo de hombres se armó con lo que tenían y fueron directo a la casa de doña Irene, la más sospechosa. Nadie quería ser el primero en hablar, pero uno de ellos, que ya había perdido 2 animales, le gritó desde afuera: «Ya sabemos que andas llevándote lo que no es tuyo. Ya estuvo bueno». La puerta no se abrió, pero una voz salió desde dentro: «Yo no toco lo que no me toca, pero si se meten conmigo, les va a ir mal». Y eso fue todo. No hubo peleas ni disparos. Todos se regresaron sin decir nada, pero a partir de esa noche comenzaron a encerrar a los niños antes del anochecer. Nadie salía solo, nadie. Ni para ir al baño, ya que antes los baños estaban separados de las casas y siempre estaban al fondo. Así pasaron semanas, hasta que una madrugada, el joven que cuidaba la bomba del pozo con la que regaban, dijo que vio algo en la cerca. Pensó que era una vaca, una de esas que se habían salido, pero al alumbrar con la lámpara vio una figura encorvada, y era como una sombra. No hizo nada aunque estaba armado. Solo se agachó hasta que aquello se fue alejando sin apuro. Al día siguiente, ya no quiso ir a la bomba del pozo. Él dijo que no valía la pena perder la vida por un sueldo de lástima. Poco a poco, las desapariciones fueron cesando. Los animales ya no se perdían, pero doña Irene también dejó de salir.
una señora fue a venderle pan, y dijo y juró que de la casa salía un olor como a chiquero. Pero un día simplemente no se le volvió a ver, ni viva ni muerta. La casa se vino abajo con el tiempo, y al limpiar los escombros, en el suelo había restos de huesos. Eran de animales mezclados con trapos y veladoras. Nunca hallaron su cuerpo, y nadie quiso construir ahí jamás. Nadie reclamó nada. Pero muchos aseguran que cuando pasan de noche por ahí, muy cerca, escuchan el sonido de un cerdo. Mi abuelo decía, al pozo no se le habla de noche, porque te responde. Tal vez lo decía para asustarnos y que no nos asomáramos. Don Bartolo nos cuenta lo siguiente y dice que sucedió en un ranchito cerca de Mocorito, llamado El Chimal. Ahí había un pozo. Ya estaba ahí antes de que llegara la gente, se decía. Se lo toparon los primeros que andaban abriendo camino con machete, entre puro guamúchil y espinos. No tenía brocal, solo un hueco profundo, con las paredes marcadas, como si algo hubiera querido salir. La gente no lo usaba, ni para sacar agua, ni para darle a los animales. Tenía algo raro. Le aventaban piedras y nunca se oía que tocara fondo. Una vez, alguien curioso amarró una piedra con lazo y la dejó caer con cuidado, pero la soga se fue como si la jalaran sola y se la tragó entera. Al tiempo, se empezó a hablar de que por las noches se oían voces ahí, como de alguien rezando. No eran cantos ni gritos, solo voces que no se entendían. Después empezaron a enfermar varios animales. No morían, solo se enfermaban. Con el tiempo, alguien dijo que aparecieron huellas. Eran de pies descalzos, como de alguien que no caminaba tan derecho. Siempre estaban alrededor del pozo, nunca se alejaban. Una madrugada, un señor llamado Melquiades, uno que curaba empachos con masajes, pasó por ahí y juró haber visto a alguien parado al filo, de espaldas. Él le habló, pero no se movió, y cuando se acercó para ver mejor, desapareció. Pero entonces pasó lo peor. Cuando ese pozo se hizo famoso, la familia de Rosendo construyó su casa cerca. Al principio todo bien, pero al mes, la hija más chica, que apenas tenía 5 años, empezó a hablar sola. Decía que allí estaba el señor del pozo, que la visitaba de noche. La madre pensó que era un juego, pero después amanecieron huellas con lodo en su cuarto. Pusieron cruces, rezaron, pidieron misas, pero nada sirvió. Una noche Rosendo escuchó que alguien escarbaba detrás de la casa. Pensó que era un animal, pero cuando salió con su rifle, no encontró nada, solo un olor, ese olor raro, como a tierra mojada. Después empezaron los sueños, y todos los que vivían ahí soñaban lo mismo, una figura parada dentro del pozo, mirándolos desde abajo. Y aunque no hablaba, sentía que los llamaba. Rosendo tomó la decisión y se fueron del terreno. Dejaron la casa tal como estaba. Desde entonces la maleza se comió todo, pero el pozo sigue ahí, rodeado de monte. A veces hay quien pasa cerca por error, pero nadie se para por ahí. Algunos ya viejos dicen que no es un pozo, que allí enterraron a alguien que no debía estar en Tierra Santa y por eso nunca se va a secar. Y otros aseguran que lo que hay dentro, mi compa, no es agua. Y allá, por el ejido Las Flores, cerca de Culiacán, Sinaloa, hace mucho tiempo, en aquel lugar no había muchos lugares donde matar el tiempo. Solo el billar, un cuarto mal hecho con lámina, con 2 mesas medio desniveladas y polvo por todos lados. Se alumbraban solo con una lámpara que colgaba ahí.
Ahí se juntaban los más viciosos y casi todos echaban sus cervezas. Una noche se jugaba fuerte. Era una apuesta grande y nadie sabía quién era el que vino de afuera. Nomás le dijeron el señor del sombrero, un tipo alto y algo elegante con botas relucientes y una camisa negra, de esas que no se les ve una sola arruga. Nadie lo conocía, pero traía dinero de sobra y una mirada que ponía incómodos a todos. Lo raro fue que cuando él entró, los chamacos que andaban por ahí, porque siempre había alguien barriendo, ayudando o mirando, ellos empezaron a irse sin que nadie les dijera nada. Como si sintieran algo. Todos, menos uno, Emiliano, uno que ayudaba a limpiar las mesas a cambio de un refresco. Por alguna razón no se fue. Se escondió bajo de una mesa, muy curioso, y tal vez algo le dijo que no debía irse. Aquella partida fue tensa. Casi nadie hablaba, y solo se escuchaba el sonido de las bolas rebotando y el crujido de la mesa de madera. El forastero jugaba como si ya supiera cada tiro antes de hacerlo. Nunca fallaba. El otro jugador, un viejo llamado Hilario, empezó a sudar. Ya le estaba temblando el taco cuando perdió la segunda partida. El forastero sonrió por primera vez desde que había llegado, y fue una sonrisa muy seca. Él dijo: «No son buenos para jugar aquí». Emiliano desde abajo veía todo. No entendía bien qué estaba pasando, pero algo le decía que no era un juego común. Emiliano, en algún momento, vio que aquel hombre pisó una caja vacía de cigarros, y a ésta le salió humo, como si se fuera a quemar. La partida final fue rápido. Hilario falló un tiro simple, y el otro no tardó en meter las últimas bolas. Y cuando acabó, se oyó un viento que no venía de ningún lado, y la lámpara que estaba colgando empezó a girar. El forastero le ofreció la mano a Hilario, y cuando éste se le estrechó, Hilario gritó. Dicen que le dejó la mano marcada, como si le hubiera agarrado un fierro caliente. En eso, Emiliano bajó la mirada, y en igual de encontrar las botas del forastero, alcanzó a ver claramente las pezuñas de un caballo. Eran algo grandes y negras, con pelambre y olor a humo. Se tapó la boca para no gritar. Aquel hombre parecía no haberse dado cuenta de que aquel niño estaba ahí. Miró a Hilario como quien cobra una deuda y dio media vuelta para irse. Pero cuando caminó cerca de la mesa, se detuvo y olfateó el aire. Bajó la cabeza y se agachó un poco, como si hubiera sentido algo raro. El niño se movió, no respiró ni parpadeaba. Aquel hombre se quedó quieto por unos segundos y luego siguió caminando, saliendo por la puerta trasera que daba al monte. A la mañana siguiente, Hilario había fallecido. Los ojos los tenía abiertos, como si hubiera visto algo que le partió el alma. Después el billar fue cerrado. Ya nadie quiso volver a entrar. Lo usaron un tiempo para guardar sacos de maíz, pero después lo dejaron. Emiliano nunca habló de eso. Solo contó lo que vio una vez ya de grande. Dijo que si no se movió, fue porque sintió que si respirara, aunque fuera un poco, ese ser se lo iba a llevar. Y allá por la sierra de Durango, don Pedro dice que le contó una historia a su compadre, de nombre Próspero. Él no es un hombre de inventar cosas, dijo. Lo que vio, lo vio con miedo y sin ganas de volver a contar. Yo lo supe porque se le salió en una borrachera que tuvimos. Él arriaba en un rancho ganadero chico, allá por los Cuervos, de esos ranchos donde solo se viven 2 o 3 familias. Hoy no sé si viva alguien ahí. Desde hacía semanas se venían quejando
de que las vacas no estaban dando leche. Las encontraban con las ubres secas, algunas a pesar de estar recién paridas. Además, al amanecer se veían pisadas extrañas alrededor del corral. Eran como de una mujer, algo deforme y con dedos muy largos. Próspero no creía en brujas. Pensaba que eran tejones o alguien robándoles. Hasta que una madrugada, mientras cuidaba una vaca que acababa de parir, lo vio con sus propios ojos. Dice que la noche estaba serena, que no había viento ni había luna, y de repente todos los animales se alborotaron. Él pensó que había sido un puma que andaba por ahí, pero lo que bajó del cerro no era animal, era una figura con el cabello largo, enredado entre ramas y tierra. Tenía un cuerpo como cubierto por piel, y tenía los pechos colgando, pero los pies eran horribles. A veces parecía que flotaba como si se arrastrara. Y luego los ojos eran lo peor. Eran como brasas apagándose, rojos pero sin brillo. Se acercó directo a la vaca que acababa de parir. La bestia se quedó quieta. Era como si estuviera hipnotizada. La criatura se agachó y comenzó a chuparle el cuello. Con la boca. Próspero no pudo moverse. Dijo que no podía gritar, que solo se puso a rezar. Y aunque no era un hombre de mucha fe, la figura volteó a verlo, como si lo hubiera olido. Sonrió con la boca toda chueca y llena de sangre y le dijo: «Tú me darás lo que necesito». Ahí fue cuando él reaccionó. Le tiró una pedrada, pero no le dio, pero la espantó. Ella se esfumó como humo. Desapareció, y ya no volvió a aparecer ese día. Al día siguiente encontraron a esa misma vaca que había muerto, como si lo hubieran sacado el alma, porque estaba seca y tiesa, y a unos metros de ahí, una prenda vieja, y era un rebozo con sangre seca. Próspero dijo que no volvió a dormir por ahí. Bajó al pueblo y avisó a los dueños, y desde entonces nadie se atrevió a ir. Dicen que esa bruja baja cada cierto tiempo, y que no solo chupa a los animales, que también se lleva el aliento de los recién nacidos y de los hombres que andan solos por ahí. Por eso, en los ranchos de Durango, cuando alguien escucha que los perros empiezan a llorar y las vacas mugen sin razón, lo primero que hacen es quemar una rama de pirul y colgar un machete en la puerta, porque las brujas del monte dicen que no entran donde hay hierro. Y allá, entre Culiacán y Mazatlán, existe un pueblo llamado Tanques. Ahorita quedó solo, por eventos que hay en nuestro estado. Pero la señora Ignacia hace años vivió en carne propia cómo su papá Procopio lidió con una bestia, y ella lo contó de esta manera. Todo comenzó un verano en un rancho cerca de la Cruz de Lota. Fue un año de sequía y las siembras no fueron abundantes. Y al haber escasez, todos sufren, sobre todo los más pobres. Don Procopio tenía su rancho, uno no muy grande, pero sí lo suficiente para sustentar su familia, ya que contaba con cerdos, cochis, así se les llama ya, además de algunas vacas y gallinas. Las cosas andaban mal en el pueblo, y para colmo, se estaban perdiendo algunos animales, y los rumores en el pueblo es que era por causa de la sequía, porque animales salvajes estaban llegando ahí para comerse lo poco que les quedaba. Un día le tocó a don Procopio que le robaran algunas gallinas, y lo supo porque encontró muchas plumas, y esa noche ladraron mucho los perros. Ese día en la mañana, la comadre de él pasó por su casa. Le dijo: «¿Qué pasó, comadre? ¿De dónde viene tan temprano?». Ella le contestó que había ido al otro pueblo a vender algunas hierbas.
Le dijo: ya ve que desde que se murió su compadre me las he visto duras, y mi hijo, como está malito, pues más se me dificulta hasta para comer. Don Procopio, como nos cuenta su hija Ignacia, decía que era algo mujeriego, y le dijo a la comadre: yo le puedo ayudar, aunque sea un poco. Ella le dijo: ay, compadre, no se moleste. No, para nada, comadre. Al rato le llevo una gallina para que le haga un caldo a su hijo. Ella le dijo: gracias, compadre. Cuando le llevó la gallina, ella le regaló un café. Estando ahí los dos sentados en su casa, él le dijo: ¿sabe qué, comadre? Le voy a ser sincero. Usted es una mujer que tiene lo suyo. Entre los dos nos podemos ayudar. Dígame cómo la ve. ¿Pero qué dice, compadre? ¿En qué le podría ayudar yo? Pues a mucho, comadre. Con que me dé un poco de cariño yo estoy más que pagado. Espero que no se ofenda, pero está sola, y me imagino que a veces ha de tener ganas de sentir unos brazos fuertes como los míos y sentirse protegida. Mire, la comida no le va a faltar. Y pasó lo que tenía que pasar ese día. Don Procopio se echaba sus vueltas con la comadre algunos días, pero las desapariciones de animales habían seguido. Siempre aparecían huellas. Decían que era de coyote, y cerca de las huellas siempre había alguna señal de que eran robados y matados ahí mismo. La gente del pueblo se reunió. Eran varios los afectados y decidieron hacer guardias de 10 personas. Al principio querían que solo fueran 2 personas, pero un anciano del pueblo les dijo: las huellas de ese animal son muy grandes para ser de un coyote, y si tienen la fuerza para llevarse un puerco de 100 kilos, debe tener mucha fuerza. Yo digo que deben de ser 10 personas las que vigilen. El primer día en la noche, la guardia que se hizo en el pueblo no pasó nada. Fue hasta la tercera noche. 5 de los que tocaban ir no fueron. Y de eso, como a las 3 de la mañana, que estaban revisando el pueblo, entre los callejones vieron una sombra. Parecía un coyote. Los 5, con rifles en mano, lo siguieron hasta el corral de una casa a las orillas del pueblo. Ellos decidieron rodearlo, pero cuando parecía que lo tenían, se les hizo humo. Cuando platicaron lo que sucedió esa noche, dicen que estaba frente a ellos y que aquel animal se paró en 2 patas. Los 5 apuntaron, pero todos los rifles se atascaron. La bestia aquella se llevó el dedo a su boca en señal de silencio y solo se marchó. Al día siguiente la noticia se corrió por todo el pueblo de que aquella bestia era un nahual. El miedo y el pánico de la gente creció, a tal grado que nadie salía de sus casas, y más cuando caía el sol. Solo salían los que hacían la guardia, y don Procopio, a hacer de las suyas con la comadre, porque a él ni el miedo le quitaba la calentura. Él ponía la excusa de que le tocaba ser guardia. Una noche le dijo su comadre: «Ay, Procopio, ¿y no te da miedo el nahual?». Él le dijo: «Sí, comadre, un poco, pero me lo aguanto». «¿Y qué vas a hacer el día que te topes con él?». Procopio le dijo: «Pues me lo voy a echar, comadre. Deje que me lo tope. Tengo ganas de acabar con él. Voy a ser el héroe del pueblo y voy a colgar su cabeza en la entrada de mi casa». Los días pasaron y los animales seguían desapareciendo. Pero los que hacían la guardia nunca lo veían. Un día decidieron separarse para abarcar más terreno. Ese día don Procopio no mintió en su casa. Él estaba de guardia y sus sueños de ser héroe se le cumplieron. Pero no fue por buen cazador. Él se subió a un árbol, se acomodó porque tenía flojera. Aparte decía: «Si tengo que cuidar algo, cuidaré mis corrales». Y en medio de la madrugada
Casi al quedarse dormido, escuchó a sus perros ladrar. Eso lo puso en alerta. Los perros empezaron a retroceder, a gemir como si tuvieran miedo, y entre los matorrales salió lo que parecía un coyote, pero se le veía demasiado grande para hacerlo. Los ojos le brillaban y se acercaba a su corral. Don Procopio empezó a temblar al ver tan imponente bestia. Él le apuntó, pero sus manos le temblaban. Sentí un frío recorrerle todo el cuerpo. Le apuntó, y de nuevo el rifle se atascó. El nagual escuchó el clic del rifle, pero don Procopio se escondió muy bien, así que el nagual no lo vio. El nagual entró a su corral, y cuando mordió a uno de sus puercos, éste le mordió una pata. El nagual se enfureció, lo mordió por el cuello y lo estrelló en el piso. Se lo echó en el lomo, y ante la mirada llena de miedo de don Procopio se fue. Al día siguiente, don Procopio contó a todos cómo se enfrentó, que luchó cuerpo a cuerpo, pero que éste usó magia para zafarse de él, y que de milagro salió vivo, porque el nagual huyó de él. Ya por la noche, don Procopio fue con la comadre, y ésta le dijo que no podía recibirlo porque se sentía muy mal. Así que se regresó a su casa, y por algunos días los animales dejaron de desaparecer. Pero don Procopio estaba muy preocupado por la comadre, pues ésta ya tenía varios días enferma, y hasta pensaba que ella ya no quería nada con él. Fue hasta las 2 semanas que ésta lo recibió, y al terminar de hacer sus cosas, la comadre se quedó dormida. Él se levantó a hacer sus necesidades, y cuando volvió, empezó a ver el cuerpo de su comadre, y en una de sus piernas vio una cicatriz muy grande. Él no recordaba habérsela visto, y se le vino a la cabeza la imagen cuando uno de sus puercos mordió a aquella bestia. Pero dijo, no creo, ¿cómo mi comadre iba a ser una bestia? Pero aquella cicatriz correspondía a la de una mordida de un puerco. Pero la duda se le metió en la cabeza, y la siguiente vez que la vio, le preguntó sobre la cicatriz. Ella le dijo, pues lo que pasa es que me mordió un perro, y hasta ayer me alivié. Ya sabes que tu compadre, que en paz descanse, él sabía curar a la gente, y él me enseñó. Me curé varios días, me sentía muy mal, y por eso no te recibía. Don Procopio, aunque era muy hablador, no era tonto, y atando cabos le dijo a la comadre que toda la semana no la iba a visitar porque su esposa tenía sospechas, así que dedicó su tiempo a espiarla. Su comadre tenía una mula donde acarreaba las costas hasta el otro pueblo, pero siempre se iba en la mañana, y un día al vigilarla, vio que agarró su mula, la siguió hasta el río, donde ahí se hizo de noche, y de lejos él la miraba, y ante sus ojos, a la luz de la luna, vio cómo su comadre se quitaba la ropa, y su cuerpo empezaba a transformarse, quedando convertida en un nagual. Se marchó dejando su mula amarrada. Procopio no se movió de ahí se quedó, esperándola. Y cuando ella volvió, traía un cerdo. Lo subió a la mula, y de nuevo volvió a su cuerpo. Don Procopio ahora sabía quién era el nagual. Él no sabía qué hacer, porque con el trato se encariñó con ella, y sin decir más se marchó a su casa. Él estaba aterrado, porque varias noches tuvo muchas pesadillas, donde hacía el amor con una bestia, y ésta lo devoraba al final. El amor y el cariño por ella se transformó en miedo, pero aún así dudaba en contar lo que sabía. Una tarde varios del pueblo se juntaron, y ahí estaba Procopio, y platicaron sobre poner trampas con cadenas gruesas, y que esa idea no saliera de ahí, ya que probablemente el nagual conocía a alguien del pueblo, pero esa tarde solo estaban los que tenían corrales.
Pusieron muchas trampas, especialmente donde había puercos. Las ponían medio enterradas en el suelo. Nada pasaba, hasta que un día, en el corral, cerca de la casa de don Procopio, se escuchó un aullido. Él se levantó de un brinco, agarró su rifle y corrió hacia allá. Y allí estaba la nahuala, detenida por aquella trampa. El dueño de aquel corral estaba listo para dispararle, pero en eso llegó Procopio. Le llegó por la espalda, le dio un cachazo en la nuca y éste cayó desmayado. El nahual gruñía y don Procopio le dijo: «Sé que es usted, comadre, cálmese». Y allí ante sus ojos apareció el cuerpo normal de la comadre. Él le dijo: «Debes irte de este pueblo, lo más rápido posible». Él le ayudó con la trampa, y le dijo la comadre: «Vámonos juntos». Y él dijo: «No, comadre, solo apresúrate y vete. Te voy a decir que te soltaste en cuanto llegué, que te disparé varias veces, pero que te fuiste. Y a mi vecino, que lo dejaste inconsciente». La comadre se marchó del pueblo, agarró a su hija, la mula, y la poca ropa, y nunca volvieron. Él jamás nunca apareció de nuevo en el pueblo, y don Procopio quedó como un medio héroe, porque contaba que lo dejó malherido y que seguro se fue a morir al monte. Su comadre se fue a vivir a Culiacán, en la colonia Sinaloa. Dice doña Ignacia, su hija, que don Procopio de vez en cuando le mandaba dinero. Jamás la volvió a ver. Y todo esto lo supimos cuando mi papá contaba la vez que estuvo acostado al lado de un nahual. Así dice doña Ignacia. Ella dice que hasta la fecha tiene 79 años y que jamás se le va a olvidar aquella vez que en el pueblo de Tanques hubo un nahual. Te agradezco infinitamente si llegaste hasta el final. Si quieres apoyar al canal, comparte. Les mando saludos y bendiciones a todos y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.